Sé que mi esperanza y mi seguridad está en ti. Y un día voy a estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Señor, queremos darte gracias, Señor. Señor, gracias te damos por este privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Queremos agradecerte por tu palabra, Señor, que nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos redarguye, Señor. Gracias, bendito Señor. Señor, que podamos estar atentos, Señor, que podamos escuchar tu voz en esta noche. Gracias por la vida de nuestro hermano Jorge, Señor. Gracias por su familia, Señor. Señor, háblanos tú a través de él por medio de tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Amén. Bueno, muy buenas noches, hermanos. He preparado un par de hojas y yo quisiera que realmente, si alguien no tiene esas hojas, ahorita levante su mano y la mantenga levantada, y los sugieres se van a acercar y van a entregarles. Es una hoja grande y un bosquejo pequeño. Como les digo, mantengan su mano levantada. Y si los sugieres pueden acercarse así muy rapidito y entregar. Bueno, amén. Vamos a hacer una pequeña maratón ahora. Vamos a pasearnos por el libro de Daniel. Y les voy a pedir que por favor abran sus Biblias ahora en el libro de Daniel. He puesto como título a esta prédica: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes y activos en la historia de la humanidad. Y bueno, Dios está presente y activo en la historia y se revela a sus hijos en lo que va a hacer. ¿Ya? Entonces, Él está interesado en que conozcamos. El Señor quiere que sepamos aquello que ha de venir también. Al revisar este libro de Daniel, yo quisiera que ustedes vayan como marcando algunas cosas. Por ejemplo, en cada capítulo Daniel se ocupa de resaltar, por ejemplo, a Dios en sus atributos y sus cualidades. Y entonces ahí vamos a ir a través de estas páginas conociendo cómo es Dios. También ahí vamos a poder ver nuestra condición humana, nuestra necesidad de salvación. Y a través de la vida de Daniel y de sus compañeros, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad? Vamos a también aprender de ellos. Y vamos a ver también cómo la historia y la profecía pueden ayudarnos para vivir hacia adelante. Bueno, el libro de Daniel,
O sea, Daniel es, este libro es, la persona de Daniel él es un profeta mayor del Antiguo Testamento. Y este libro contiene 12 capítulos. Ya en los primeros 6 capítulos se narran 6 historias, así en secuencia. Y estas historias han sido escritas originalmente en arameo. Bueno, tal vez él estaba particularmente, quería que ese pueblo entendiera estas historias. Los primeros 4 capítulos ocurren durante el reinado de Nabucodonosor, que conquistó Judá y Jerusalén. ¿Ya? Luego el capítulo 5 transcurre durante el reinado de Belsasar, que de alguna forma sería como el nieto de Nabucodonosor. Y el capítulo 6 ocurre en el reinado de Darío Media. Ya estamos hablando de los medo-persas. Luego, los siguientes capítulos, o sea, del 7 al 12, nos narran visiones de Daniel y nos da revelaciones respecto al futuro, que de alguna forma este hombre ha llegado a ver hasta nuestros días. En estos 6 capítulos se amplían todo lo que fue pasando con reinados humanos y cómo opera el mal y la purificación y sufrimiento del pueblo de Dios. Y también algo muy importante, la instauración del reino de los cielos, del reino de Dios. Ya estos últimos capítulos están escritos en el idioma hebreo. Ahora, Daniel, por su parte, es uno de los primeros cautivos llevados a Babilonia. Y bueno, en ese cuadro grande, una de las hojas está la imagen esta, es respecto al capítulo 2. Ahí vamos a ver esto cuando nos toque llegar al capítulo 2. Pero en la parte de atrás, ustedes tienen un cuadro tienen 3 cuadros. Un cuadro que dice gobernantes y profetas en la época de Daniel. Y ahí podemos ver, en la parte de abajo, podemos ver esos profetas. Está ahí Jeremías, encimita está realmente Daniel y también está Ezequiel. Entonces, ese cuadro nos puede mostrar, así como una ayuda, o sea, quién estaba reinando, cuál era el tiempo, o sea, nos da una ayuda histórica, ¿ya? Bueno, el siguiente cuadro son los reinos del mundo desde esa época de Daniel en adelante. Y ya después vamos a irlos explicando a medida que sea necesario poder utilizar aquello. Pero lo que querías que tengan en cuenta es que Daniel, el 605 antes de Cristo, ya, bueno, vinieron los babilonios, conquistaron Jerusalén, y lo que hacían los babilonios es agarraban las personas y las trasladaban hasta Babilonia. Estamos hablando de como 5 meses, ya caminando en cadenas, arrastrados como prisioneros, ¿verdad? Bueno, en esa primera tanda sale Daniel. Ya, en una segunda tanda va a salir Ezequiel con otros 10,000. Pero, bueno, esa era la forma que los babilonios hacían. Ahora, bueno, lo importante de este libro es que agarremos el mensaje del libro, ¿ya? Y el mensaje nos dice realmente de que los reinos humanos surgen y los reyes también surgen y pasan, ¿ya? Pero hay un Dios que es inmutable y hay un Dios soberano que permanece para siempre. Entonces, es importante ese mensaje que nos está dando el libro, ¿no? Bueno, un Dios que es eterno y que realmente nos ha introducido a nosotros al reino de los cielos. Un Dios a quienes los hombres van a dar cuentas, como nos decía
Johnny hace un momento, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que me presten atención a 3 claves, 3 tips, si quieren ustedes, cuando estamos frente a un libro profético. ¿Ya? Eso quisiera que lo usen ustedes como un recurso para siempre que están leyendo un libro profético. La profecía bíblica, en muchos casos, tiene un cumplimiento secuencial, ¿ya? Paulatino y secuencial, y a veces creciente. Entonces, un profeta da una profecía en algunas oportunidades, ¿ya? Y se cumple en pequeñito acá y años más tarde se cumple en pleno. ¿Me comprenden? Entonces, y eso lo vamos a poder mirar acá también. Entonces, bueno, alguien me dijo que la profecía es como cuando uno está mirando el horizonte y ve una cadena de montañas. Bueno, la primera montaña que vemos es un cumplimiento inicial. Y vemos un poquito más allá y hay otra montaña más grande y hay un segundo cumplimiento. ¿Me comprenden? A veces así es la profecía, ¿ya? Luego, cuando estamos leyendo un libro profético, tenemos que entender cómo está escrito. Y eso nos habla de los géneros literarios. ¿Ya? Hay un género literario que es narrativo. Por ejemplo, este libro de Daniel, en esos 6 primeros capítulos, por lo general es narrativo. Nos está contando historias en secuencia de tiempo, cosas que están ocurriendo en una secuencia de tiempo que podemos mirar. Pero si vamos a los capítulos de más adelante, del 7 al 12, ya vamos a entrar a un género que se llama apocalíptico. Ya, esa partecita quiero que entiendan. Cuando uno lee Apocalipsis, no es como Génesis, una narración. Ya, en un versículo, bueno, te está diciendo algo y el siguiente versículo te puede estar hablando de 1000 años para hacia adelante. ¿Me comprenden? Entonces tenemos que ubicarnos un poquito en esa parte. Y el libro de Daniel tiene un lenguaje, un género literario apocalíptico. En alguno de los vamos a mirar, ¿ya? Bueno, otra de las cosas que es importante cuando agarramos un libro profético es una frasecita que quisiera que la aprendan de memoria, que la repitan conmigo. Ya, ¿pueden repetir? Ya, pero no todavía. ¿Ok? Una vez más. Ya, pero no todavía. ¿Ya? El reino de los cielos se ha acercado. Ya, pero no todavía. ¿Me comprenden? Entonces, tenemos que entender aquello también. Es algo importante que podamos captar. Bueno, el Señor está reinando en este momento, está sentado en el trono. ¿Comprenden? Pero ¿qué vemos acá en la tierra? Y ahí es donde se aplica el ya, pero no todavía. ¿Me comprenden? Bueno, con esas ideas, vamos adelante ahora y vamos a comenzar a pasear así por cada capítulo. En el 2 me voy a detener mucho, pero en el 1 simplemente quiero que vayan al capítulo 1 y lo que se nos relata en ese capítulo es que Dios entrega en manos de los babilonios a Joacim, rey de Judá, por el pecado de Israel. ¿Ya? Ese puntito es importante. Dios lo entrega, lo da. ¿Ya? Y ahí vemos que Daniel y sus compañeros son llevados cautivos. Y luego estos jovencitos son escogidos porque eran príncipes de Judá. Y son escogidos para ser entrenados y enseñados.
en toda ciencia, en toda arte. ¿Ya? Y el rey designó, incluso de su comida y de su vino, bueno, aliméntemelos y enséñemelos. Pero ahí había un pequeño problema. Ya los judíos no podían comer cualquier cosa. Habían alimentos que ellos consideraban inmundos. Y Daniel y sus amigos le plantean al jefe de los eunucos del rey y le dice: mira, por favor, danos verduritas y agua y compara nuestra salud con los otros. Y si estamos bien, tú te agarras esa comida y nosotros quedamos felices con esto. Ahí vemos cómo Dios los respalda a estas personas que realmente querían tener un celo de guardar la ley, de no pecar contra su Dios. Y bueno, después de un tiempo estaban de los 3 años bien robustos, y ahí Daniel, realmente Dios le da gracia en interpretación de sueños y visiones, y a sus compañeros en ciencias y letras. Entonces, esa parte quisiera que remarquemos del capítulo 1 nada más. ¿Ya? Ellos tuvieron un celo, ellos por su Dios, y el Señor los respaldó y los bendijo. ¿Ya? Bueno, ahora vamos al capítulo 2, y en eso vamos a ver el cuadro ese grande que tienen ustedes en mano. ¿Ya? Este capítulo 2 y esa imagen es muy importante. Alguien habría dicho que este capítulo es casi como un esqueleto, una estructura ósea, ¿ya? Donde pueden engranar otros libros proféticos, ¿ya? Realmente coinciden libros como el de Isaías, Jeremías, Apocalipsis, Ezequiel, ya coinciden plenamente. Entonces, ese gráfico, eso que le mostró Dios a Daniel, es una buena estructura que nos da a nosotros un panorama general de lo que ha ocurrido realmente en la historia. ¿Ya? Vamos a leer ahora Daniel 2, del 1 al 3. Nos dice la palabra que en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos y astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bueno, para hacerlo más corto, él les pide que le revelen el sueño. Le dicen: no, ya no me acuerdo, ya no sé si sería verdad o no, ya, pero me tienen que dar el sueño y me tienen que dar la interpretación. Bueno, comienzan a discutir con él y dicen: nadie le ha pedido eso a ningún sabio, a ningún astrólogo. Y Nabucodonosor se enoja tanto que da una orden de que debían morir todos esos sabios, astrólogos, etc. Pero ahí estaban metidos Daniel y sus compañeros. Y Daniel va donde el jefe del ejército, Arioc, y le dice: tranquilo, ¿por qué están actuando así? O sea, yo puedo, si llévame delante del rey, yo puedo orar a mi Dios. Y bueno, fíjense, acá había como una orden de ejecución. Estaban en un momento muy difícil, ¿ya? Y ahí es que Daniel, y ahí podemos ir hasta el verso 16, ¿ya? Capítulo 2, verso 16. Y dice que Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber
lo que Ananías, Misael y Azarías lo hizo saber a sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio. Y esa palabrita vayan rayándola por ahí, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Miren la valentía de él. Va donde el rey y le dice: dame un tiempo y yo te voy a decir. ¿Ya? Ahí vemos que Daniel era un hombre de oración, ¿no? Vamos al verso 19 ahora. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual, y ahí quisiera que como parte de este ejercicio, o sea, ustedes vayan viendo qué características tenía Daniel, ¿ya? Y podamos aprender de él. Dice: por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ya que hay un hombre de oración y un hombre que adoraba a Dios. Y Daniel habló y dijo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ya aquí podemos marcar unos atributos de Dios. Él está diciendo: Dios, ya, es un Dios sabio y realmente, continuamos acá el verso 21, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, dado sabiduría y fuerza, porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿Ya? Bueno, ahí vemos varios atributos de Dios y vemos también varias cualidades de Daniel que podemos aprender de este hombre. Saltando un poquito al verso 29, va delante del rey y le dice directamente al rey, le dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, porque no porque en mí haya sabiduría. Fíjense la humildad de este hombre. Que haya en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Verso 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino. Ahí podemos ir viendo esa imagen. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, ahí está describiendo Daniel todos esos reinos que realmente han ocurrido, como vamos a ver más adelante. Pero presten atención al verso 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y la desmenuzó. ¿Ya? ¿Quién es la roca? ¿Ah? Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras de verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y continúa: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Cuál es ese gran monte?
Queridos. Bueno, en el verso 36 le dice, este es el sueño, también la interpretación, de él diremos en presencia del rey, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Y no olvidemos eso. Solo Dios es quien da poder, fuerza y majestad a los reyes. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Ya? Bueno, aquí está mostrando eso. Y después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y presten atención, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, ahora vemos un poquito un resultado de aquello. Dice en el verso 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel diciendo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Miren, este Nabucodonosor está reconociendo quién es Dios, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Bueno, ahora yo quisiera que le den una miradita ahora a ese cuadro. Bueno, pueden revisar historia. O sea, después de Babilonia vino el imperio medo-persa, ¿no es cierto? Y el imperio medo-persa fue conquistado por los griegos, por Alejandro Magno. O sea, realmente Alejandro Magno vino y arrasó con ellos. Después, bueno, hay varios reinos ahí, vamos a ver eso en detalle en otro cuadro. Ya tenemos a Roma. Y continuamos bajando ahí, y ahí donde está Roma, ahí vemos como una cruz ahí, ¿verdad?
ahí está Cristo. Ya, ahí está Cristo, o sea, su nacimiento y está su muerte, ¿verdad? Pero continuamos hacia abajo y ahí está esa piedra que realmente tumbó toda la imagen. Entonces, este cuadro nos viene a servir como una estructura, ¿ya? Es increíble cómo este Daniel, estando en Babilonia, ha podido mirar en toda esta línea de tiempo y ha podido realmente, bueno, Dios le ha dado esa gracia y ha podido realmente darnos una idea de todo esto. En los siguientes capítulos vamos a ir afianzando un poco esto, pero lo que yo quisiera marcar, ¿no? O sea, lo que decíamos, el tema del libro es, esto nos muestra que los reyes pasan, ¿ya? Pero va a haber un reino, y estamos, ¿ya? Que permanece para siempre. Los gobernantes pasan, pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores, bueno, está en gobierno y Él permanece para siempre. Amén. Bueno, ahora quisiera que solamente nos recordemos algunas, o sea, lo que predicaba Juan el Bautista. No está esto anotado, simplemente pueden anotar los versículos. Por ejemplo, en Mateo 3:1, Juan el Bautista decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, esta era la predicación de Juan, esta era la predicación de Jesús, también ha sido la predicación de Pablo. ¿Ya? Predicaban el reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos. Bueno, ahora Johnny nos ha hablado de algunas parábolas. Yo quiero citarles unas 3 acá para que ustedes las vean con calmita. Lucas 13, 18 y 19. Solamente anoten, Lucas 13, 18 y 19. Se nos dice que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves de los cielos anidaron en sus ramas. Bueno, aquí nos está diciendo la palabra que el reino de los cielos, nos está enseñando Jesús, es como una pequeña semillita, ¿ya? Que, bueno, es como una mata, si quieren ustedes, no es un árbol, ¿ya? Pero que viene a ser tan grande que las aves pueden anidar. Así está diciendo que es el reino de los cielos. Bueno, ahora, si ustedes ven también, Lucas 13, del 20 al 21, continúa. Y dice que el reino, y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo se hubo fermentado. Bueno, esconde un poquito de harina y leuda todo el pan. Jesús está diciendo: el reino de los cielos es así. Luego, Marcos 4:26. Decía además: así es el reino de Dios, cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta. Ya está mostrando una secuencia de tiempo, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que se sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, yo les estoy planteando esto,
¿no? O sea, bueno, Jesús habló y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Y podemos ver muchas otras escrituras, dictos, simplemente Mateo 4:23, Mateo 5:3. Ya en el 4:23 el Señor estaba sanando y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Ya en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya, y los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. En Lucas 9:2 envió a sus discípulos a predicar el reino de los cielos. Y en Lucas 11:20 estaba expulsando demonios y el Señor estaba diciendo, bueno, no es otra cosa que esto es el reino de los cielos. O sea, lo que nos estaba planteando Jesús es, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Y yo creo eso, queridos. O sea, realmente creo que esa roca, bueno, esa roca es Cristo. Y este reino de los cielos pues se ha inaugurado ya con la venida del Señor. Y crece. ¿Ya? Vean y revisen, pero aquí está, hay ideas acá en la palabra. Ok, vamos ahora al capítulo 3. En estos capítulos voy a puntualizar cosas nomás. Ahí se nos cuenta de que Nabucodonosor construyó una estatua de oro y pidió que todo el mundo adorara. Y aquí, bueno, entran en conflictos Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Se les pide que adoraran la estatua. Y estos jovencitos le dicen, no vamos a adorarla. ¿Ya? Y confrontan a Nabucodonosor. Ustedes pueden ver esa parte. Entonces él se enoja, hace calentar 7 veces más el horno, vienen sus macizos del ejército y meten a ellos al horno. Sus soldados mueren al llevar al horno a estos jóvenes. Y después Nabucodonosor ve a los 3 más uno semejante al Hijo del Hombre ahí adentro, ¿verdad? Les manda que salgan y después Nabucodonosor bendice al Dios del cielo. Ya lo que quisiera resaltar, les decía, en estos capítulos, en estas pequeñas narrativas, ahí se nos muestra el poderío de Dios. O sea que Dios es un Dios presente en la historia. Este no es un cuentito, eso es algo real que ha ocurrido. Y ese Nabucodonosor no era un angelito, realmente era un rey que, como dice acá la palabra, o sea, estaba en gobierno de todo, y a quien quería mataba y a quien quería daba vida, porque el Señor le había dado esa facultad. Ok, vámonos al capítulo 4. El capítulo 4 casi es un testimonio de Nabucodonosor. O sea, los primeros versos 2 y 3, él comienza a contar, Nabucodonosor comienza, quiero contarles una historia prácticamente. ¿Ya? Y aquí se ocurre a la inversa del capítulo 2. O sea, el rey cuenta su sueño y era un árbol frondoso. Y después ese árbol es talado. Y viene Daniel y se da cuenta que Dios estaba juzgando a Nabucodonosor. Estaba haciendo un juicio. Y le dice, este sueño sea para tus enemigos. Ya mejor pórtate bien, haz esto, le da algunos consejos. Pero ¿qué ocurre? Al cabo de 12 meses, Nabucodonosor está paseando en su palacio. ¿Y cuál es la referencia que tenemos de Babilonia?
fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Los jardines colgantes de Babilonia, escuchamos en la historia, ¿verdad? Y el otro estaba como un pavo real diciendo, mira qué hermoso, o sea, y yo soy acá el capo, digamos, ¿no? En ese mismo momento se cumplió el sueño, ¿no? Y el sueño decía que se volvió como una bestia, ya perdió todo entendimiento y estuvo como las bestias en el campo comiendo hierba por 7 años. Y al cabo de ese tiempo Dios lo levantó. Ya son como a veces esos mendigos que nosotros vemos o esos indigentes que de repente Dios los levanta y se vuelven hombres de Dios. O sea, bueno, así ocurrió con este varón. Ya, o sea, el Señor lo levantó y él exaltó a Dios. Entonces, este capítulo también es muy lindo para ver el corazón de Dios y para entender de que cuando uno se enorgullece, bueno, Dios lo advierte, pero después lo derriba, lo juzga, ¿ya? Y si el hombre se arrepiente, pues Dios le restaura. Sería muy bueno que podamos aplicar esto a Bolivia y que oremos por nuestros gobernantes. Ya, o sea, todo aquel que se exalta va a ser humillado. Y hay como una copa que se va llenando, llenando, llenando. Llega un momento en que Dios hace un juicio. Y en este caso Dios juzgó a Nabucodonosor. Ya, y lo juzgó con misericordia y lo levantó y lo restauró después. Cosa que no pasa con Belsasar. Ya, que les digo que yo pienso que es el nieto. Pueden ver en el cuadrito de la historia. Ya ahí dice Nabucodonosor y a su lado dice Nabonido y dice Belsasar. O sea, Belsasar gobernó con él, con Nabonido. O sea, probablemente es el nieto de Nabucodonosor. ¿Ya? Y bueno, a ver, veamos ahora el capítulo 5. Este Belsasar hace una gran fiesta de hombres y mujeres. Les cuento que ni en Babilonia eso era una costumbre. En el libro de Esther se dice que Basti hace una fiesta con las mujeres. Ya, o sea, esa era la costumbre. Las mujeres hacían fiestas solas y los varones solos. Aquí este hombre estaba haciendo lo incorrecto. Ya estaba haciendo una mala fiesta realmente. Y al calor de los tragos y demás, pide las copas de oro que habían traído del templo de Jerusalén y comienza a tomar ahí sus concubinas y bueno, realmente se hace todo un lío, ¿verdad? Y en ese momento el rey comienza a ver unos dedos de una mano que comienzan a escribir Mene, Tekel y Pérez. O sea, bueno, él no sabía, simplemente ve las letras ahí y se queda paralizado y comienza realmente a llamar a magos, a astrólogos y demás. Y nadie había que podía interpretarle eso, pero viene la reina madre, ya probablemente haya sido su abuela, y dice, había un hombre acá que le dice en ese caso, ahí dice que tu padre, o sea, refiriéndose, bueno, al abuelo, yo pienso, llamaba, y ahí hacen llamar a Daniel, y Daniel ve la escritura en la pared y la lee, y Mene quería decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel quería decir, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ya, este Belsasar cumple
la promesa, él dijo que le iban a vestir de púrpura al que interpretara, y le iban a poner un collar de oro y le iban a nombrar el tercero del reino. Cumplió todo eso. Pero esa noche los persas se metieron por el acueducto y mataron a Belsasar. Y no tuvo otra oportunidad. Quién sabe, aquí estaba reconociendo a Dios al honrarlo de esa manera a Daniel. Pero fíjense y tengamos eso consciente, que Dios reina y Dios es quien da dominio a los hombres. Los hombres no, bueno, ese no es un atributo humano, sino que Dios está encima de todo. Ok, vamos ahora al capítulo 6. Bueno, el capítulo 6, así como a Sadrach, Mesach y Abednego le pasó con Nabucodonosor, aquí hay un problema con Daniel. Ya estamos con los medos, con los medo-persas. Fíjense esta vida de Daniel. O sea, este rey medo, o sea, Darío, ha hablado con Daniel, ha visto su sabiduría, ha visto su gracia y lo ha invitado a su corte. Y puso 120 sátrapas para gobernar el país. Y Daniel dice que era mejor que esos 120. Y esa gente le tiene celos y comienza a buscar una trampa. Y dice, bueno, vamos a sacar un decreto que por 30 días nadie haga una petición a ningún humano ni Dios. Pero ¿qué hacía Daniel? Él en la mañana oraba, abriendo sus ventanas, mirando a Jerusalén, al mediodía y en la noche. Y pues ahí lo agarran como siempre él hacía, ¿verdad? Y va a parar al foso de los leones. Darío quiso librarlo, pero la ley de Meda y Persa decía que cuando una ley salía, nadie podía quebrantarla, ni el mismo rey, no podían revocarla. Bueno, Dios cierra la boca a los leones. Y el mismo Darío, tempranito en la mañana, nos narra la escritura que va y le habla. Y Daniel le dice, Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca a los leones. Y lo hace sacar. Y no solo lo hace sacar a él, hace meter a todos esos sátrapas realmente. Los hace meter ahí adentro y no llegan al fondo, ya estaban realmente comidos por los leones. Y aquí es muy bonito ver un testimonio de Darío. Entonces, fíjense qué linda es la palabra, cómo se ocupa de registrar. Primero, que un rey como Nabucodonosor es capaz de reconocer al Dios del cielo. Que un rey como Darío es capaz de reconocer al Dios del cielo. Yo les leo una parte en Daniel 6, 25 al 28. Después de que sacan del foso, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Fíjense lo que está hablando acá Darío. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Perso. O sea, ustedes también pueden ver en su cuadrito, entonces en la parte de atrás pueden ver que Daniel vive desde el tiempo de Nabucodonosor, el hijo, y después los persas, y después vemos también ahí dentro de los medo-persas, Darío y Ciro.
hasta que realmente se cumplan esos 70 años. O sea, Dios le preservó la vida. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hacer otra pequeña carrerita ahora en los últimos capítulos. Estos son más complicados. No voy a entrar en profundidad, pero voy a resaltar algunas cosas. Les estoy haciendo antojar para que lo lean y les estoy dando esta hoja para que la estudien, para que miren. Bueno, el resto de los capítulos 7, leamos ese título en la C, dice 6 capítulos que amplían el surgimiento y la caída de los reinos humanos. Vemos acá el operar del mal, la purificación y sufrimiento del pueblo y la instauración del reino de Dios. El resto de los capítulos, del 7 al 12, muestran lo que sigue a los 4 reinos descritos en el capítulo 2 de Daniel. ¿Ya? Unos reinos fuertes y otros débiles, como dictaduras y democracias, que han surgido o van a surgir, ¿ya? Pero que no van a ser permanentes. Solo el reino que ha establecido nuestro Señor ha de llenar toda la tierra y ha de permanecer para siempre. ¿Ya? Y nosotros somos conciudadanos de ese reino, queridos. ¿Ya? Bueno, y esto tiene que llenarnos de aliento y tiene que darnos una perspectiva a nuestras vidas también, ¿no? O sea, cuando vemos alrededor nuestros gobiernos implacables, o sea, vemos Latinoamérica, ya vemos Centroamérica y vemos todas las barbaridades que ocurren, ¿no? Gobiernos implacables, gobernadores perversos, ¿no? Hombres que están en gobierno por años de años. Vemos a la iglesia perseguida, maltratada, los cristianos siendo martirizados, ¿verdad? Y miramos al futuro y bueno, ok, aquí está la piedra. Jesús dijo que ha venido el reino, ya que el reino de los cielos se ha acercado. Y ¿se acuerdan que les había dicho una frasecita al principio? ¿La podemos repetir? Ya, pero no todavía. O sea, las dos cosas están juntas. ¿Ya? Apocalipsis en los capítulos 1, 2, 3 nos muestran qué pasaba con las iglesias que había dejado prácticamente Pablo. Todas esas iglesias, ¿qué estaba ocurriendo con esas? O sea, es como un vistazo en la tierra eso. Pero el capítulo 4 y 5 se nos muestra el trono y se nos muestra a Dios y se nos muestra a Cristo. ¿Comprenden? Cristo está sentado en el trono, queridos. O sea, el Señor reina, ya, pero aquí estamos, en el ya, pero no todavía. ¿Ok? Vamos al capítulo 7 un momentito ahora. En el 7 quisiera destacar algo. Aquí está en esta hoja, se puede ver algo de eso. Se ve el león, ya, un león alado. Esa es figura de Babilonia. Después se ve un oso, o sea, más fuerte en un lado que en otro. O sea, los medos persas era así, un lado era más fuerte que el otro. Después se ve un leopardo con alas. Queridos, creo que a sus 33 años, Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido. Ya hizo unas campañas feroces y realmente conquistó todo. Y cuando terminó de conquistar, se puso a llorar porque ya no había qué más conquistar. ¿Me comprenden? A esa edad. Pero a esa edad se muere. Y después quedan sus generales a cargo. Vamos a mirar eso un poquito más adelante. ¿Ya? Y después del leopardo vemos acá esta bestia, Roma, realmente, ¿no? Bueno,
Ustedes vean, chequean. Realmente Roma ha quebrantado la iglesia, ha perseguido, ha martirizado a los hermanos. Bueno, ahora quisiera que vayamos un momentito al 7:9, capítulo 7, verso 9. Y vamos a leer hasta el 12. Estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Fíjense otra vez, lenguaje apocalíptico. ¿Me comprenden? O sea, de repente Daniel, bueno, ya nos está hablando de cuando se está juzgando el mundo, ¿verdad? Pero aquí también se nos está hablando de la bestia. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaban el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Verso 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y ahora vean el verso 13, en la Biblia del Johnny debe estar con rojito esto. Dice, miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Cómo se llamaba Jesús a sí mismo? Eso quisiera que anoten. Ya Jesús se identificaba con esto. O sea, Jesús se llamaba el Hijo del Hombre, ¿ya? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Comprenden? Bueno, entonces ahí se nos va complementando, se nos va dando algunas pautas, algunas ideas. Yo quisiera que anoten unos versos solamente ahora, por hora. Juan 3:14. Regístrenlo y vean en la casa. Juan 3:14. Juan 8:28. Juan 12:31 al 35. Ya, y en esta porción del capítulo 7 también acá se nos muestra cómo el reino fue dado no solo al Hijo, sino a los santos también. Ya, y eso es a nosotros, queridos. Aquí está mencionando en el capítulo 7 eso. Ok. Creo que vamos a tener que parar. A ver, ya, voy a tratar de hacerlo en unos minutos. Capítulo 8, a ver, solamente cosas muy puntuales. El capítulo 8, según este cuadrito, nos está hablando de, o sea, el carnero son los medo-persas, un cuerno más grande que el otro, ¿ya? Y el macho cabrío son los griegos, Alejandro Magno, básicamente. Pero ahora yo quisiera que miren un poco
en este cuadro de abajo que está en la parte de atrás. ¿Ya? Después de que Alejandro Magno murió, quedaron 4 de sus generales a cargo se repartieron todo, ¿ya? Todo el mundo conocido. Ahora si vemos un poquito a la derecha, Ptolomeo y Sotero, y luego tomó Egipto y también Jerusalén, ¿ya? Y luego Seleucus y Nicator tomó Siria. Y comienza a haber unas guerras terribles entre estos reyes. ¿Ya? Y eso es de lo que se habla en el capítulo 11 de Daniel. El reino del norte se pelea con el reino del sur, hacen alianzas de matrimonios y demás. Lo que a mí me admira es la precisión de este Daniel. Cómo hasta nos puede hablar de alianzas de matrimonios, nos puede hablar de detalles de estas guerras. Y este cuadro que yo le estoy dando es historia. O sea, esto es sacado de la Biblia de estudio inductivo. O sea, pero lo que quisiera marcarles acá es, al final de esto, hay un sirio que se llama Antíoco IV Epífanes, y este hombre lo que hace es realmente hace sacrificios, creo que hasta de un chancho en el santuario. ¿Me comprenden? O sea, realmente toma Jerusalén, el templo, o sea, y esa es como una abominación, ¿no?, que él hace. Y este es figura realmente de la bestia. Ya, este es el cuerno pequeño que está mencionado aquí, en esta parte de acá. Bueno, yo les decía otra vez la profecía. Tiene un cumplimiento acá, pero un poco más adelante podemos ver un mayor cumplimiento. Pero este hombre es alguien que hay que considerar, que hay que mirar, digamos, en esta parte, ¿ya? Ok, capítulo 9, un momentito nada más. En el 9, yo lo que resaltaría sería la vida de oración de Daniel. Cómo este hombre comienza a mirar las escrituras, comienza a leer Jeremías y comienza a decir, wow, el tiempo se ha cumplido. Ya son los 70 años. ¿Ya? Y después, en los versos 22 y 27, nos está hablando de la restauración y reedificación de Jerusalén. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que este rey sirio, ese cuerno pequeño, deshace, ¿ya? Pero después hay como una rebelión judía de los macabeos que purifican el templo y ahí hacen una fiesta de las luces, Hanukkah, que se llama hasta el día de hoy. O sea, como que realmente purifican el templo. ¿Me comprenden? Bueno, y aquí en Daniel 9 se nos está hablando de la reedificación de Jerusalén, del Mesías príncipe, de la muerte del Mesías, de la destrucción de la ciudad y su santuario. ¿Me comprenden? O sea, fíjense el alcance que ha tenido este varón del Señor. El capítulo 10, yo simplemente lo dejaría como un indicativo. Ahí se está mostrando que viene un ángel para revelarle algo a Daniel y se ve una lucha espiritual. Yo lo tomaría así, que estemos conscientes de que hay una guerra en los cielos, que hay una batalla en los cielos.
Y eso nos habla este capítulo, que eso está ocurriendo en los cielos. Como les decía en el capítulo 11, simplemente una narración de las guerras del norte y del sur, ya con todo ese cuadrito que tienen ahí. Y por último, en el capítulo 12, ya concluye el libro anunciando el tiempo del fin. Y finalmente consuela a Daniel en el último verso de Daniel 12:13, y le dice: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, quisiera que vayan meditando en esas cosas. Ya este libro nos habla de cómo es Dios, nos habla de la fidelidad de estos hombres, nos da unas pequeñas pautas de lo que pueda ir hacia adelante, pueda ocurrir hacia adelante. Ya ese Daniel 2 es una estructura que ustedes deberían tenerla, y para poder leer otros libros también, como Ezequiel o como Apocalipsis, ¿ya? Pero eso he querido hoy día como hacerles antojar de este libro, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, realmente son insondables tu sabiduría y tus verdades, Señor. Dios, cómo has obrado tú en la historia, cómo has dado una profecía tan veraz, tan clara, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, cómo en este libro podemos ver y mirar tu juicio, Señor. Y cómo podemos ver acá a Cristo también, Señor Dios, y tu iglesia. Y realmente nos admiras y nos maravillas, Señor. Señor, eres un Dios todopoderoso y sabio, y por eso te alabamos y por eso te bendecimos y expresamos nuestra gratitud de habernos mirado, de habernos escogido, de habernos recogido de donde nos has recogido, Señor, y de habernos traído a tu reino, Señor. Señor, y juntos te pedimos, por favor, ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.